Bueno, hoy día estamos en la penúltima capacitación del ciclo de capacitaciones de la RCOI 2023 Latinoamérica y nuestra agenda de hoy es una pequeña introducción al tema del día. Después vamos a tener la capacitación que se llama Transición Energética Justa, como una mirada desde el sur, ¿cierto? Vamos a hablar de un marco más global y después vamos a entrar en materia como más regional. Y por último, vamos a tener un espacio para preguntas y para un cierre. Igual ahí Juan Ignacio nos va a contar si es que prefiere que hagamos algunos breaks durante la clase o hacemos las preguntas al final. Bueno, como hemos ido trabajando a lo largo de estos meses, desde junio, hemos tenido como diversas clases y capacitaciones que se enmarcan dentro de los cuatro ejes que estamos abordando en la declaración. Primero tuvimos una capacitación general sobre buenas prácticas y como ejes transversales em, que se abordan durante la totalidad de la declaración de la RCOI. Y después tuvimos las clases sobre pérdida y daño, biodiversidad, finanzas climáticas. Y ahora estamos en nuestro último bloque que se enmarca en torno a la transición energética, pero con una mirada justa desde el sur para Latinoamérica. Así que esta es nuestra primera clase de ese último bloque. Bueno, ¿quién va a ser nuestro profesor hoy día? Se llama Juan Ignacio Arroyo, es economista en deconstrucción y candidato a magíster en energía de la UBA. Fue coeditor de los lineamientos para el Plan de Transición Energética de la Secretaría de Energía y coordinó energía en el Plan de Adaptación al Cambio Climático. Es especialista además en ambiente y energía y es cofundador de una querida ONG amiga, ¿Ahora qué? Además, consultor en políticas públicas de transición energética, docente y divulgador, y además fue coautor del libro Clima, un libro que les recomiendo mucho, mucho leer por si todavía no han tenido la oportunidad de leerlo. Bueno, Juan, y te doy el pase para que puedas compartir tu presentación. Bueno, Sofi, muchas gracias por la presentación. Buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo estar acá. Voy a empezar a compartir la pantalla, a ver si me deja. Acá. Díganme si están viendo la pantalla. ¿Va? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, ¿y ahí ves mi machete o solo la pantalla? Perfecto, solo la pantalla. Bueno, bueno, buenas noches, qué bueno estar acá. Cuando quieran hacer alguna pregunta o lo que sea, levanten la mano y la hacemos durante la clase, no hay ningún problema. La idea de esta capacitación es principalmente para todo el grupo que está trabajando transición energética, pero también para quienes no, para poder tener una perspectiva global, pero desde el sur, sobre las transiciones energéticas, que es un proceso en plural, porque son todas distintas según desde dónde las estemos encontrando. Ahí va. Bueno, Sofi ya me presentó, así que voy a saltearme esa parte. Les comento ahora que es una organización socioambiental que trabaja en divulgación científica ambiental y educación no formal. Y bueno, parte del equipo me ha ayudado a hacer esta hermosa presentación. Si fuera por mí sería muy fea y tendría muy poco diseño. Y la idea de esta clase es dividirla en tres partes. Primero empezando a entender un poco el rol que tiene la energía en nuestras vidas, cómo nos vinculamos con la energía, luego tratar también de entender cómo distintos países se les configura su matriz de energía y cómo esto depende en cada región, en cada país y cómo es diferente según el punto en el que estemos analizando. Y una vez que entendemos cómo se componen las matrices de energía, qué fuentes son las más importantes, qué diferencias hay entre distintos países, vamos a entender ya y meternos en profundidad sobre cómo podemos avanzar en este gran desafío que es la transición energética y la descarbonización de nuestra matriz energética. Así que, sin más introducción, vamos a arrancar con la primera parte.
poniendo un poco en contexto, ¿no? Un poco entendiendo de qué se trata esto de la energía y el rol que tiene en nuestras vidas. Y para empezar, hay un concepto que me gusta mucho, que es el de esclavos energéticos o trabajadores energéticos, y es un concepto que surge de hacernos una pregunta, que es ¿a cuántos humanos equivale la energía fósil que usamos todos los días? Gráficamente, sin hacer ninguna cuenta, sin entrar en matemática, cada vez que abrimos una perilla, que prendemos una luz o que movemos un vehículo, lo que estamos quemando son combustibles que tienen un montón de potencia contenida adentro. Y esa potencia contenida, en cierta forma, equivale a miles de músculos que serían necesarios para hacer toda esa fuerza que están haciendo los combustibles por nosotros. Entonces, cuando movemos un auto, te podés imaginar, digamos, en esa forma gráfica, como si fuera una fila enorme de personas que están moviendo ese auto, que hoy no lo vemos, está en forma invisibilizado, está forma metido en un tanque de combustible con litros de gasolina, ¿no? Entonces, para empezar a tomar una dimensión de esto, podemos eh, preguntarnos eh, a cuántas personas equivale un barril de petróleo, ¿no? Y un barril de petróleo tiene el mismo potencial de generar trabajo que casi 3.000 personas en un día. Y cada día nuestras sociedades se degluten aproximadamente unos 200 millones de barriles de petróleo, equivalente en combustibles fósiles todos los días. O sea, es como si tuviéramos más de 500.000 millones de humanos equivalentes, pero en forma de combustibles, trabajando día y noche. Son 500.000 personas equivalentes que no vemos en forma de combustibles, mientras que somos 7.000 millones de humanos reales, ¿no? La población global. Es como si tuviéramos 70 personas disponibles en forma invisible que nos llevan de un lado al otro, que prenden nuestros hornos, que calefaccionan nuestros hogares. Y obviamente esto es en promedio porque las personas más ricas consumen mucho más energía que las más pobres. Pero de todas formas, construimos una sociedad en la cual la energía se ha hecho tan abundante que todas las personas tenemos a nuestra disponibilidad una cantidad gigante y enorme de energía para hacer todo lo que hacemos, solo que no lo vemos. Y, y podemos entender, ¿no? Ir adentrándonos en esta idea de la abundancia energética, entendiendo cómo en los últimos 100 años, mientras que la población global se multiplicó por 4, la energía disponible en la humanidad se multiplicó por 25. Una familia con electrodomésticos en su hogar y un par de autos tiene a su disposición más acceso a energía que el que tenía un señor feudal durante el siglo XIX, con miles de trabajadores y cientos de caballos, digamos. Eh, Ese nivel de riqueza o de abundancia energética es el que hoy tomamos como normal, pero es una anomalía en términos de la historia evolutiva de nuestra especie, e incluso si nos comparamos con cualquier otra especie que no tiene acceso a fuentes de energía tan abundantes. Y esto lo podemos ver como si nos ponemos a analizar el acceso de energía de la humanidad a lo largo del tiempo, lo que vemos es que hay un salto con una magnitud sin precedentes a partir de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, a nuestras sociedades la movían los músculos. La movían los músculos y el crecimiento de la economía dependía de nuestra capacidad de mover músculos, ya sea mediante esclavos humanos o mediante el trabajo animal. Pero eran los músculos los que movían y motorizaban toda nuestra actividad económica. A partir de la revolución industrial reemplazamos músculos por máquinas y el combustible de la sociedad dejó de ser el alimento de esos músculos, esas calorías, esos nutrientes, y pasaron a ser combustibles. Ese salto es el que hace que hoy estemos con niveles de consumo energético sin precedentes en la historia, y la gran pregunta es cómo sigue esto, ¿no? La gran pregunta es si miramos nuestra sociedad y la pensamos a 1.000, 2.000, 3.000 años hacia el futuro, si podemos seguir con esa curva ascendente exponencial o si esto de alguna forma va a tener que cambiar. Lo cierto es que este cambio cualitativo en nuestras sociedades en estos últimos 250 años se dio gracias a que pudimos acceder a una batería gigante de energía
que al planeta le costó miles de millones de años producir. Los combustibles fósiles han tardado millones de años en producirse y nosotros en menos de 300 años nos los estamos consumiendo casi como si no hubiera un mañana. Em, y entonces podemos achicar el zoom y en vez de irnos 10.000 años para atrás, ver qué pasó desde la revolución industrial, desde los últimos 250 años, y lo que nos encontramos es que la transición energética actual no es la primera que afrontamos en la historia, sino que la humanidad viene afrontando sucesivas transiciones energéticas, solo que las transiciones energéticas anteriores se fueron dando impulsadas por el descubrimiento de nuevos recursos más abundantes o de nuevas tecnologías, ¿no? Em, lo que pasaba antes de la revolución industrial es que a lo sumo quemábamos biomasa, o sea, quemábamos leña y eso hacía fuego para alimentar hornos, calefaccionar hogares y demás, pero era muy limitada esa fuerza a la que accedíamos como especie. Una vez que descubrimos la tecnología necesaria para aprovechar el carbón, se impulsa la revolución industrial, pero no es que dejamos de consumir biomasa y lo reemplazamos por el carbón. Consumimos más carbón sumado a la biomasa. Y después descubrimos el petróleo. Y ese consumo de petróleo se suma al de carbón y al de biomasa. Después podemos aprovechar el gas, que se suma al del petróleo y al del carbón. Y básicamente entre esos tres combustibles fósiles, primero carbón, después petróleo y después gas, se conforma la gran torta que nos abastece a nuestras sociedades hoy en día de energía. Después empiezan a ser cada vez más relevantes energías alternativas como la hidroeléctrica o en el último tiempo las energías renovables más modernas como la solar y la eólica, pero hasta hoy en día todas esas nuevas fuentes que vamos descubriendo lo único que van haciendo es agregando y añadiéndose a las anteriores que también siguen creciendo. Entonces, las transiciones energéticas hasta ahora, hasta este momento de la historia, han sido una historia de adiciones. Una historia donde las nuevas fuentes de energía que hemos descubierto, que hemos desarrollado, se apoyaron sobre las anteriores, mientras que las anteriores también aumentaban. Nunca hubo una disminución de la fuente que empezamos a reemplazar. Y esa es una de las principales diferencias de esta gran transición energética que estamos enfrentando. Esta transición energética se trata de reemplazar combustibles fósiles, no de sumar nuevas fuentes a los combustibles anteriores. Entonces lo que tenemos que lograr es que las fuentes alternativas no solo sean cada vez más relevantes en nuestra matriz, sino que disminuyan y reemplacen a los combustibles fósiles. Eso es un desafío sin precedentes, es algo que nunca hemos afrontado como especie. Así como es una historia de adiciones, las historias de transición energéticas también es una historia de desigualdades, porque a medida que hemos accedido a mayor disponibilidad de energía, también se ha hecho más ancha la desigualdad en el acceso a esa energía, ¿no? Hoy tenemos, como veíamos antes, estamos como en esta era de abundancia energética en la cual nuestra especie accede a fuentes inmensas de energía, pero de una forma completamente desigual. Si nosotros nos fijamos cuánta electricidad consume una persona en países como Haití, Etiopía o Nigeria, una persona en un año consume menos que una heladera. Entonces, esta era de abundancia energética es una era particularmente desigual, donde ese acceso a la energía está desigualmente distribuido entre las personas que más tienen y las personas que menos tienen, y eso es parte del desafío de la transición energética, cómo hacemos que además de reducir el consumo de combustibles fósiles, poder garantizar el acceso a energía a todos los millones de personas que todavía no lo tienen. Em, y bueno, como ustedes ya saben, este crecimiento de energía, estas transiciones energéticas donde fuimos sumando fuentes una tras otra, no fue gratis. Esta era de la abundancia, la contracara de la moneda es todos los impactos ambientales, particularmente el que por ahí es más relevante en términos de la matriz energética, es las emisiones de gases de efecto invernadero que emiten los combustibles fósiles al quemarlo. Tal es así que hoy 3/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta vienen de la quema de estos tres combustibles fósiles que nos abastecen para hacer todo lo que hacemos. Entonces, un poco con ese contexto de dónde estamos parados, el rol de la energía en nuestras vidas y cómo evolucionó a lo largo de la historia, ahora les voy a proponer un juego para ir empezando a entender
cómo se caracterizan las matrices energéticas según cada país, qué fuentes hay y demás. Y vamos a hacer una trivia para lo cual me va a ayudar Sofi, supongo. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Ahora les va a aparecer la trivia por Zoom. La primera, Sofía, dejamos de escuchar a Juan. ahí va, me había muteado. Gracias por avisar. Bueno, la primera Listo. pregunta es esta. Es una matriz energética principalmente abastecida a petróleo, luego el gas natural muy importante y después carbón, o sea, estos tres combustibles fósiles. Después tiene una porción importante de nuclear y de biomasas. Yo estoy viendo las votaciones, ¿el resto también está viendo las votaciones? ¿O soy solo yo? Ah, me encanta ir viendo en vivo cómo evoluciona esto. ¿Ustedes van viendo los resultados o soy solo yo el privilegiado? Creo que solo tú, Juan. Ya Ah, después puedes excelente. compartirlo. Creo, estoy segura. Bien, está muy parejo. Sofi, a ver los resultados. Termina la encuesta. Ahí lo pueden ver. Sí, ya, Sofía. Bien, bueno, la sabiduría colectiva ha tenido razón porque Estados Unidos, eh, esta matriz energética corresponde a Estados Unidos. El, el 30% votó Alemania, lo cual es interesante. Ahora vamos a ver quizás la de Alemania en un rato, no estoy seguro si la puse. Pero sí, es una matriz energética compuesta principalmente de combustibles fósiles, básicamente donde el petróleo es el principal combustible. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿A qué país corresponde esta matriz? Donde hay una diferencia. En vez del petróleo ser la principal fuente, es el carbón. Después viene el petróleo y después viene el resto. Esta con una importancia un poco más grande de hidroeléctrica, por ejemplo, ¿no? Así que hagan sus apuestas. Haití, China, Alemania o Argentina. Una similitud que tiene con la anterior es que vemos que las renovables tienen una proporción no mayoritaria, pero si la sumamos con la nuclear y la hidroeléctrica, podemos ver que tiene una porción eh, casi parecida a la del gas natural en este caso. Así que terminemos las apuestas. Vamos a ver quién da más. Nuevamente, la sabiduría colectiva tiene razón. El 56% de ustedes votó China y es así. China, si bien también tiene una matriz basada en combustibles fósiles, el carbón es el combustible más predominante de su matriz, principalmente usado para generar energía eléctrica. Vamos con esta última. No, mentira, no es esta última. Es otra más. Veamos este país. Este país es bastante diferente al resto. Está pintado de violeta. La energía nuclear abastece el 50% de esta matriz y después viene el petróleo y el gas natural, luego renovables y biomasa. ¿Será Brasil? ¿Será Argentina? ¿Será Alemania o será Francia? Me encanta ver cómo van evolucionando. Bien, perfecto. Vamos, 3 segundos más. Listo. Bueno, el público votó 55% Francia, 32% Alemania. La opción correcta es Francia. De hecho, Francia es uno de los países más pronucleares del mundo. Tiene una matriz eléctrica fuertemente abastecida de energía nuclear, mientras que Alemania, al revés, está desmantelando su industria nuclear. em,
compensándolo como puede. Paradójicamente, últimamente lo estuvo compensando con carbón, lo cual es muy polémico y bastante contradictorio en un contexto de crisis climática, pero bueno, lo que vemos es que la descarbonización no es el único objetivo de una política energética. Cada país también elige su matriz energética en función de su idiosincrasia, de sus preferencias y de distintos intereses que puedan motorizar las decisiones de- de política pública, ¿no? Esta matriz es bastante peculiar, muy diferente a las anteriores, eh, donde vemos que se reparte principalmente entre biomasa y petróleo. Y después no tiene carbón, a diferencia de las anteriores, y tiene mucha hidroeléctrica y una buena parte de renovables. O sea, podemos decir que entre el agua, las renovables y la biomasa, este país obtiene más de la mitad de su energía y el resto que no puede de esas fuentes viene con petróleo. ¿Será Brasil? ¿Será Uruguay? ¿Será Italia o será Haití? Ustedes no lo ven, pero yo estoy viendo que la sabiduría colectiva se está equivocando. Así que no voten lo que les parece intuitivo, voten otra cosa a los que les queda por votar. Bien, 3 segundos más, Sofi. Estamos. Bueno, el público ha elegido Brasil y la respuesta correcta es Uruguay. Em, Uruguay tiene principalmente una dependencia alta de biomasa para calefaccionar sus hogares porque no llegan otras redes de energía para esa calefacción, como por ejemplo en Argentina que llega el gas natural, en Uruguay tienen que recurrir a la leña o a derivados para su calefacción, entonces la biomasa representa una porción muy importante. eh, Casi tan importante como el petróleo. No gastan tanto en petróleo también porque es un país chiquito, entonces el transporte tampoco es muy relevante, ¿no? Y después tienen mucha energía hidroeléctrica, donde abastece su generación de electricidad y el resto renovables. Entre renovables e hidroeléctrica, Uruguay obtiene la generación de electricidad y para todo lo que no es electricidad, usa petróleo para moverse y biomasa para calefaccionarse, podríamos decir. Entonces, acá podemos ver gráficamente a veces lo que podemos eh, ver más allá de un gráfico, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando alguien se calefacciona con biomasa? Bueno, cuando en algunos casos esa biomasa se traduce en impactos ambientales, como en el caso de Temuco, Chile. Y esto nos da una primera pista de que a veces renovable no implica sustentable, ¿no? Eh, la biomasa tradicional, como se han calefaccionado históricamente las sociedades, no es una fuente de energía segura, no es una fuente de energía limpia. em, y en las transiciones energéticas también buscamos que las personas puedan acceder a fuentes de energía que no contaminen sus hogares ni sus entornos y que sean, y que sean más sustentables. Entonces, esa es como una primera foto de qué hay detrás de un gráfico, ¿no? Em, y ahora vamos con otra más, y es ¿qué región del mundo creen que tiene la matriz energética más limpia? Si creen que es Latinoamérica, si creen que es Europa, Asia o Norteamérica. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con más limpia, pero por lo pronto vamos con la intuición. Entonces, Latinoamérica, Europa, Asia o Norteamérica. Viene muy parejo, se están repartiendo. Hasta ahora nadie votó ni Asia ni Norteamérica, así que todos voten o Europa o Latinoamérica. Bien, listo, Sofi. Bien, votaron Europa. El 65% de ustedes votó Europa, el 35% restante Latinoamérica. Vamos a indagar un poco en este gráfico y ver qué nos dice.
Esta es la oferta total de energía en el mundo dividida por región. Lo que tenemos es, en cada una de las barras, una región del mundo distinta. Fíjense que a la izquierda está Latinoamérica y el Caribe, después sigue Europa, después sigue Norteamérica, y después tenemos, según el tipo de análisis, dividido el mundo en distintas regiones, pero básicamente tenemos el mundo dividido en regiones y tenemos las distintas fuentes que usa cada región para abastecerse de energía, es decir, de dónde viene la oferta total de energía del mundo. Fíjense a la derecha de todo, tenemos el mundo, ¿no? ¿De dónde viene la energía del mundo? ¿Qué vemos? Que un 27% de la oferta total de energía viene del carbón y que el 33%, es decir, la mayor parte de la energía viene del petróleo. Después un 24% viene de gas natural. Entre los tres se abastece cerca del 85% de la energía. Entre los tres combustibles, así se abastece el mundo de energía. El petróleo es el primero, que se usa para transporte, para mover personas y cosas. El carbón se usa principalmente para generar electricidad y para industrias. Y el gas natural se usa principalmente para calefaccionar hogares y para industrias. El resto de las fuentes, la nuclear, la hidroeléctrica y las renovables, se usan principalmente para generar electricidad. Eso es en el mundo. Pero ¿qué pasa si vemos cada región? Bueno, Latinoamérica, por ejemplo, tiene muy poquito carbón, tiene 6% de carbón, pero después también, parecido al resto del mundo, tiene principalmente petróleo y otro tanto de gas natural. Y a diferencia del resto del mundo, tiene una gran predominancia de hidroeléctricas. Estas matrices están ordenadas según la intensidad de carbono de sus matrices energéticas. ¿Qué quiere decir? Que a la izquierda tenemos las matrices energéticas que menos emisiones de gases de efecto invernadero generan, y mientras más hacia la derecha nos vamos yendo hacia matrices más sucias. Y lo que vemos es que Latinoamérica tiene la matriz energética del mundo que menores emisiones de gases de efecto invernadero genera. Después le sigue Europa, es decir, Europa tendría la segunda matriz más limpia del mundo. Después viene Norteamérica y obviamente Asia, donde el carbón es el combustible más importante, es la matriz más sucia. ¿Por qué? Porque el carbón es el combustible más contaminante de todos. Entonces, acá tenemos una imagen donde podemos ver cómo a medida que sube el uso de carbón, las matrices son más sucias y cómo a medida que, por ejemplo, los países tienen mayor fuente de hidroeléctrica, nuclear o renovables, sus matrices son más limpias. Y dentro de los combustibles fósiles también importa cuáles de esos combustibles usemos. Mejor usar gas natural que carbón, mejor usar petróleo que carbón, mejor usar gas natural que petróleo. Así que, bueno, Latinoamérica es la región, la matriz energética más limpia del mundo. Y ahora esta va a ser sin trivia. Vamos a ver qué país tiene la matriz eléctrica más limpia del mundo. Y este es el mismo gráfico. Ahí antes veíamos de dónde obtienen las regiones la energía para hacer todo lo que hacen, para moverse, para calefaccionarse o para generar electricidad. Y acá nos preguntamos de dónde sale la electricidad de las distintas regiones del mundo. Y también vemos lo mismo. Si ordenamos las regiones de izquierda a derecha, lo que vemos es que Latinoamérica sería la región que genera su electricidad con mayor energía sin gases de efecto invernadero. Fíjense que la principal fuente de energía en Latinoamérica son las hidroeléctricas, está pintado de azul. Un 44% de la electricidad en Latinoamérica se genera con hidroeléctrica, un 13% con otras renovables, otro tanto con gas y muy poquito con carbón y petróleo y otros derivados. Mientras que en el resto del mundo, por ejemplo, si nos vamos a Asia, como veíamos antes, al final de todo, hacia la derecha, vemos que el carbón es la principal fuente del mundo y esto sucede en el mundo en promedio. Fíjense hacia la derecha de todo, en el mundo la principal fuente para producir electricidad es el carbón, mientras que en Latinoamérica tenemos hidroeléctrica, después gas, después renovables. Entiendo que hay un par de preguntas, ¿puede ser? Sí, Hilda dice, Juan, tengo una duda. En ambas gráficas dice, excepto, creo, México en el punto de Norteamérica. ¿Eso quiere decir que las gráficas no se tienen los aportes de México? No, que México está metido en Latinoamérica. México acá estaría metido en Latinoamérica y Caribe y Norteamérica sería Canadá y Estados Unidos.
Pero bueno, esto depende también cada reporte y cada división del mundo que se haga, ¿no? Pero esta fue la forma de agrupar países que eligió este autor. Pero bueno, acá aprendimos varias cosas, principalmente que estamos en el continente que tiene la matriz más descarbonizada del mundo, y que la fuente principal son las hidroeléctricas. La electricidad es, es generada principalmente con agua, luego con gas natural y luego con renovables, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, donde el carbón y el gas natural son las principales fuentes de generación de energía. Y si hiciéramos un ranking de fuentes limpias de energía según cada país en Latinoamérica, fíjense a la izquierda, tenemos que Paraguay es el país que casi toda su electricidad viene de fuentes limpias, de fuentes sin emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente porque tiene grandes represas hidroeléctricas que abastecen casi la totalidad de su consumo. Es un país chiquito que consume poco y tiene una gran represa. Algo parecido pasa en Costa Rica, en Brasil, en Uruguay, que además tiene mucha energía eólica, y después a medida vamos bajando y reduciendo el porcentaje hacia abajo, donde los países con menos participación de fuentes de energía que no emiten gases de efecto invernadero son Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Cuba, México también y Argentina. Entonces, primeras conclusiones antes de ir hacia la última parte, de entender cómo podemos avanzar hacia la descarbonización, es que ya entendimos que en el mundo, y particularmente en nuestra especie y en este momento de la historia, se consume mucha energía y de forma desigual, que gran parte de esa energía que consumimos viene de fuentes fósiles, que cada matriz, cada país es un mundo. Vimos las matrices de Alemania, la de Uruguay, la de China, la de Estados Unidos, todas muy diferentes. Y también vimos cómo distintas regiones del mundo obtienen su energía de fuentes muy diferentes para hacer todo lo que hacen. Y esto nos da algunas pautas para entender que cada matriz energética depende de características geográficas, de patrones culturales, de trayectorias tecnológicas. Y esto quiere decir que cada camino, cada receta hacia la descarbonización va a ser distinto. No va a haber una receta única que se pueda aplicar en cada país, porque el punto de partida de cada país es diferente. Pero sí van a haber patrones en común y hacia esos vamos a apuntar ahora, ¿no? Entonces vamos a emprender este gran camino lleno de felicidad y esperanza llamado la descarbonización. Vamos a ir hacia la descarbonización y más allá y ver cuáles son esas recetas o esas discusiones que se dan alrededor de las políticas energéticas para descarbonizar nuestras matrices en cada lugar. Si tuviéramos que hacer una receta general, es decir, algo que aplique en todo lugar y que no dependa de las características de cada país, podríamos decir que tenemos como que hacer tres grandes cosas para descarbonizar nuestras matrices de energía. Lo primero, obviamente, es promover las fuentes de energía alternativas, ya sea renovables, la nuclear, la hidroeléctrica, lo que cada país tenga al alcance de su mano y lo que su geografía le favorezca. Bueno, vamos a tener que promover esas fuentes de energía. Fíjense en esta gráfica, en el 2019-2020, tenemos en rojo los combustibles fósiles, como veíamos antes, y en verde y gris las fuentes de energía alternativas, las renovables, la nuclear, la hidroeléctrica y demás. Hoy, como veíamos antes, tenemos el rojo que pinta gran parte de nuestras matrices. Y si nosotros pensáramos hacia dónde, cómo queremos que luzca esta gráfica en el 2050, bueno, lo que querríamos es que las fuentes alternativas crezcan y que las fuentes fósiles sean cada vez menos relevantes, ¿no? Consumir menos combustibles fósiles y cada vez más fuentes de energía alternativa. Y esto se logra, como decíamos antes, ¿no? Haciendo que lo verde crezca, que lo verde suba, eh, pero también para que sea cada vez más relevante, tenemos que llevar la electricidad a donde hoy están los combustibles. Es decir, si queremos que las fuentes de energía alternativas lleguen a porciones cada vez más relevantes de nuestras matrices energéticas, tenemos que hacer que cada vez más el consumo de nuestra energía sea de electricidad para
que esas fuentes de energía que producen electricidad puedan ser relevantes en nuestros consumos. Entonces, donde hoy tenemos transporte a combustibles fósiles, bueno, poder electrificar el transporte. ¿Para qué? Para poder llevar estas fuentes de energía alternativas al transporte. Hoy las fuentes de energía alternativas no llegan al transporte, ¿por qué? Porque el transporte está abastecido no por electricidad, sino por combustibles. La solar, la eólica, la hidroeléctrica, la nuclear generan electricidad. Entonces tenemos que llevar la electricidad a donde hoy no está. Entonces, el segundo gran punto que tenemos que hacer es electrificar la demanda. ¿Para qué? Para poder promover más las energías alternativas. Y el tercer gran punto es que tenemos que revertir esta tendencia de que nuestro consumo energético siempre siga yendo para arriba y para arriba y para arriba, porque si no, nuestras fuentes de energía alternativas nunca van a ser suficientes para abastecer nuestro consumo. Entonces, un tercer punto y muy importante son las políticas de ahorro y eficiencia energética. Tenemos que no solo hacer que las energías alternativas sean cada vez más predominantes en nuestro consumo, sino que también tenemos que reducir nuestro consumo mediante la eficiencia y mediante el ahorro para que esas fuentes sean cada vez más relevantes en nuestra matriz y que terminen reemplazando a los combustibles fósiles. Entonces, esa receta general, si vos te vas a la Agencia Internacional de Energía, te dice, bueno, ¿cómo hacemos para llegar en el 2050 a la carbono neutralidad? Bueno, entonces va poniendo como grandes hitos, cosas que deberíamos ir logrando en cada década para que podamos ir descarbonizando cómo consumimos energía para calefaccionar edificios, para movernos, para producir cosas o para hacer básicamente todo lo que hacemos. Entonces, lo que te dice la Agencia Internacional de Energía, te dice, bueno, en el 2021 ya no debería, a partir de 2021 no deberíamos estar aprobando más nuevos desarrollos de gas y petróleo ni nuevas minas de carbón. Bueno, claramente eso no está pasando y no parece que deje de pasar. Todos los meses salen nuevos anuncios de grandes descubrimientos de yacimientos de gas, de petróleo, de carbón en Noruega, en Estados Unidos, en Alaska, en Brasil, en África, en Argentina. Digamos, eso es algo que difícilmente podamos lograr porque cada país también quiere aprovechar lo que le quede de hidrocarburos antes de que dejemos de usarlos. Ahí hay una cuestión geopolítica que atraviesa las discusiones de la descarbonización. Em, si nos fuéramos al 2035, por ejemplo, bueno, no sé, otro hito que deberíamos estar logrando es que el 50% de los camiones que vendamos sean eléctricos y que la generación eléctrica venga mayoritariamente de fuentes de energía alternativa, ya no de gas, ya no de carbón, sino de renovables, hidroeléctrica o nuclear. Ya para el 2040 casi toda la generación de energía eléctrica debería ser neutra en carbono, deberíamos estar cerrando las centrales térmicas de carbón y petróleo en todo el mundo, y al 2050 el 70% de la electricidad global, que como veíamos antes está provista por carbón y gas natural principalmente, deberíamos revertir esa situación para que venga de fuentes renovables. Ese sería como el recetario general que todo el mundo debería seguir. Entonces vamos a desagregar un poco ese desafío para entender un toque como separarlo por partes para ir de a poco y entender cómo ese gran desafío se separa según las fuentes de energía, según cómo transformamos la energía y según cómo usamos la energía, ¿no? ¿De dónde sacamos la energía primero? ¿Cómo la transformamos? ¿Qué hacemos con esa energía para generar combustibles o electricidad y que nos puedan abastecer nuestros consumos? Y cómo usamos la energía para usarla más eficiente y reducir nuestros consumos. Entonces, empecemos por lo primero, básicamente, de qué tenemos que hacer con las fuentes de energía. Bueno, es como lo que ya sabemos y no es nada nuevo, ¿no? Tenemos que empezar a diversificar la matriz e incrementar la participación de renovables, hidroeléctrica y nuclear para que reemplacen a los combustibles fósiles. Entonces, esta sería como la receta más fácil, ya que la gran mayoría de las emisiones globales vienen de la quema de combustibles. El tema es que este desafío no es que lo podamos hacer de un día para el otro. Tenemos un largo camino por delante. Fíjense, este gráfico son el tiempo que le llevó a cada nueva fuente, que como veíamos antes, fue siendo partícipe de las últimas transiciones energéticas que fuimos viviendo en los últimos 250 años, todo el tiempo que le llevó a cada fuente de ser una fuente minoritaria a ser una fuente mayoritaria. El carbón
cuando empieza la revolución industrial, allá por 1840, ya empezada la revolución industrial, tenía como un 5% de participación. Le llevó 60 años, recién en 1900 llegó al 50% de la generación de energía mundial. Algo parecido pasó con el petróleo. Lo empezamos a aprovechar en 1910 y le llevó como unos 60 años volverse una fuente de energía importante y predominante. Recién en 1970 empezó a ocupar un rol súper importante en nuestras matrices, un 40%. Parecido al gas natural, que lo empezamos a usar en 1930 y se apoyó sobre el consumo de carbón y sobre el consumo de petróleo, para en 1990 llegar al 20% del consumo de la generación de energía, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? Bueno, estamos ahí. Las energías renovables modernas andan en un 5, 6, 7% de la generación de energía mundial. La gran pregunta es qué rol van a tener en 60 años. Cuando miremos en 2050 o 2075, ¿dónde van a estar? ¿Van a estar en el 50%? ¿Vamos a ser capaces de llevarlas al 70%? ¿Vamos a ser capaces de llevarlas al 80%? Bueno, claramente tenemos que revertir las tendencias previas y tenemos que orientar y hacer muchos más esfuerzos para que esta transición energética sea mucho más rápida que las veloces, que las anteriores, ¿no? Em, Segundo punto, la transformación. Bueno, supongamos que ya estamos incrementando la participación de energías alternativas, que ya estamos reemplazando los combustibles fósiles. Otro punto muy importante es qué hacemos una vez que obtenemos esos combustibles y los transformamos para después usarlos. Bueno, ahí es central las medidas de eficiencia energética. Poder reemplazar todos los parques, todas las centrales de generación de energía por centrales más eficientes para perder menos energía en el camino. Eh, Poder aumentar, como veíamos antes, la participación de electricidad en nuestro consumo total, y poder básicamente hacer que se pierda menos energía en el camino, para que llegue más, para poder aprovechar más recursos de los que usamos, para que satisfagan necesidades humanas. Em, y finalmente, ¿qué hacemos al final? ¿No? ¿Qué hacemos con la demanda de energía? Eh, Usamos la energía para transportarnos, para producir cosas, para calefaccionarnos, pero lo cierto es que menos de la mitad de la energía que usamos, que producimos, la terminamos aprovechando y termina satisfaciendo necesidades. ¿Esto por qué es? Porque se va perdiendo en el camino. En la transformación perdemos más o menos un 40% de la energía de la energía que tienen las fuentes que nos abastecen. En la transformación perdemos otro tanto y al final de todo, es decir, cuando la vamos a usar, la perdemos porque se nos va en ineficiencias, que se pierde el calor por las ventanas, que se pierde el calor en los caños de escape de los autos. Básicamente ineficiencias en cómo usamos la energía. Entonces tenemos que hacer esas tres grandes cosas en estos tres grandes segmentos de la cadena de energía. El problema es que la descarbonización no es el único objetivo de la política energética. Una política energética es sostenible si logra balancear tres grandes objetivos, que es el de, por un lado, que la energía sea limpia, pero por otro lado, también que la energía sea segura, es decir, que las personas tengan energía cuando lo necesitan, que las personas puedan satisfacer sus necesidades y disponer de energía para hacer las cosas que quieren hacer. Y otro tercer punto es que la energía sea accesible y sea equitativa, que haya un acceso equitativo a la energía. Muchas veces entre estos tres grandes objetivos existen tensiones y entonces lo que vemos muchas veces es que para llevarle energía a personas que hoy no tienen energía tenemos que quizás incentivar el carbón. Y China o India te dicen, bueno, todo bien con la transición energética, pero yo le tengo que dar luz a personas que hoy no tienen luz. Y hoy si tengo una mina de carbón, bueno, voy a usar una mina de carbón. O en la guerra vimos, por ejemplo, cómo los países dijeron, bueno, no puedo comprarle más energía a Rusia, saco energía de donde tengo. Y de pronto Alemania estaba sacando carbón como nunca. Bueno, ahí vemos cómo empiezan a haber dilemas y más que dilemas, trilemas. Este es un concepto de del Consejo Mundial de la Energía sobre la política energética. Y la descarbonización muchas veces entra en tensión con otros objetivos de la política energética.
Em, entonces tenemos que como una expresión muy evidente de estas tensiones es la necesidad de que no solo tenemos que descarbonizar, sino que también tenemos que distribuir. Pensemos que vivimos en un planeta donde el 13% de la población todavía no tiene acceso a electricidad. Bueno, tenemos que llevar electricidad a personas que no tiene, quiere decir que más de 1.000 millones de personas van a estar consumiendo electricidad que hoy no consumen. ¿De dónde va a venir esa electricidad? 3.000 millones de personas todavía no tienen acceso a energía limpia y segura para calefaccionarse o calentar sus alimentos. Bueno, ¿cómo podemos llevarle energía segura a esas personas? Al mismo tiempo tenemos una diferencia enorme entre las personas que más consumen energía respecto de las que menos consumen. Más de 100 veces eh, consume una persona rica respecto a lo que consume una persona pobre. Y hoy lo que tenemos es un sistema donde las personas de menores ingresos tienen menor probabilidad de acceder a la energía. Bueno, ¿qué va a pasar cuando logremos que cada vez más personas accedan a la energía? ¿Cómo vamos a hacer para que eso no se traduzca en mayor consumo de energía total y en mayor niveles de contaminación? Bueno, ahí entran muchos desafíos y muchas tensiones. Pero tenemos un gran aliado, que es la eficiencia energética. Seguramente habrán escuchado hablar de residuos, que esa frase muy famosa de que el mejor residuo es aquel que no se genera. Bueno, con la energía pasa algo parecido. El menor impacto energético es aquel que podemos evitar. En cierta forma, la mejor energía es aquella que no se gasta, ¿no? Y ahí la eficiencia energética juega un rol fundamental. Por eso decimos que más que renovables, más que nuclear, más que hidroeléctrica, el primer combustible que tenemos que poner toda nuestra atención es la eficiencia energética, porque es lo que nos permite dejar de desperdiciar energía que hoy viene de fuentes fósiles, y eso lo podemos hacer ya. Fíjense este gráfico, vemos cómo cambió el consumo final de energía en los países que forman parte de la Agencia Internacional de Energía. En la, en la, en la barra, perdón, en la figura celeste, vemos el consumo final de energía desde el 2000 hasta el 2020. Vemos que casi no cambió en este grupo de países. Mientras que su actividad económica creció casi un 20% en esos años. O sea, su actividad económica creció 20%, pero su consumo final de energía no creció. ¿Cómo fue posible esto? Gracias a la eficiencia energética. Fíjense que la eficiencia energética, las políticas de eficiencia energética lograron compensar el crecimiento de la actividad económica, haciendo que el consumo final de energía se mantenga bastante parecido. La eficiencia es aquello que nos permite obtener los mismos servicios energéticos consumiendo menos, básicamente, o obtener mejores servicios energéticos consumiendo lo mismo. Y la IEA, la Agencia Internacional de la Energía, estima que de acá al 2030 la economía mundial va a crecer un 40%. Esto es, o sea, ya la economía es enorme, se morfa todo, se lleva puesto todos los ecosistemas. Bueno, se estima que va a crecer un 40% más, pero que podría reducir el consumo de energía. ¿Cómo? Bueno, con políticas de eficiencia. Si realmente le ponemos el foco a políticas de eficiencia, podemos lograr que la economía crezca, pero que los impactos ambientales, particularmente las reducciones de gases de efecto invernadero, se reduzcan. Lamentablemente, nada, todos los micrófonos, todos los focos, todas las notas y demás se los llevan las energías renovables cuando nadie le da bola a la eficiencia energética, siendo que la eficiencia energética es aquel aliado que nos permite usar la energía de una forma más sustentable y dejar de derrochar los combustibles fósiles que hoy abastecen nuestras matrices energéticas. Sofi, me hiciste una seña, ¿puede ser? Sí, por acá hay una pregunta que dice, ¿esa inclinación hacia abajo se dio por la inactividad económica de la pandemia? Se refieren al gráfico anterior y también a mucho amor al meme. Sí, es por la pandemia. Básicamente, los consumos siempre en las crisis económicas vemos que es en esos momentos en donde podemos reducir las emisiones. Hoy no sabemos reducir emisiones sin crisis económicas, básicamente porque nuestra economía al funcionar aumenta la extracción de minerales, de energía y la generación de impactos, pero
La eficiencia energética es aquello que al menos nos permite compensar ese crecimiento de la actividad económica, mientras que también tenemos que trabajar, y eso lo vamos a ver un poquito más ya ahora sobre el final, en cómo hacemos para satisfacer necesidades humanas sin que crezca la actividad económica. Pero bueno, eso ya implica desafíos socioculturales muy grandes, ¿no? Fíjense, la otra reducción también se da en el 2008, bueno, la gran crisis financiera del 2008 de Estados Unidos, ¿no? Em, entonces, acá lo que tenemos, como decíamos antes, ¿no? La eficiencia es aquel gran aliado, es aquel que, son esas políticas que nos permiten aprovechar mejor la energía que tenemos para no desperdiciarla. Eh, pero, pero esto no se trata de un debate solo tecnológico, de que, bueno, hacemos políticas de eficiencia energética y seguimos haciendo todo como hoy. También acá hay una cuestión de preguntarnos para qué usamos la energía. Más allá de que venga de fuentes renovables, de que seamos súper eficientes y demás, hoy tenemos una sociedad global que, que usa la energía para montar pistas de esquí en el desierto, para hacer casinos en el desierto, para llevar mundiales de fútbol al desierto. Y esto se traduce en que el 1% de la población global emite más del 50% de gases de efecto invernadero que el 50% más pobre. Y la verdad es que sería un despropósito que la cantidad de emisiones que nos quedan en el presupuesto de carbono se agoten en la carrera de millonarios al espacio o en acondicionar estadios de fútbol para jugar mundiales de fútbol en el desierto, ¿no? Acá hay una cuestión política y social, y mientras que los combustibles fósiles sigan dominando el consumo de energía, el sobreconsumo de unas minorías exacerba cualquier injusticia social y climática. Por lo tanto, si la desigualdad de una minoría está en el centro de los impactos ambientales, también deberían estar en el centro de las políticas para resolver este caos. Esto no es una cuestión solo tecnológica y de promover nuevas fuentes, sino también de entender y preguntarnos para qué usamos la energía y para quién, ¿no? Entonces, cuando unimos la eficiencia con otro concepto que es el de suficiencia, es decir, el de preguntarnos para qué usamos la energía y empezar a cuestionar hábitos y patrones de consumo y valores socioculturales, tenemos como, ¡pum!, el mejor de los mundos, ¿no? Em, las políticas de eficiencia y ahorro energético son como de esas pocas cosas que logran relajar estas tensiones de las que hablábamos antes de política energética, ¿no? Antes hablábamos de que, bueno, a veces la descarbonización tienen tensiones con que, bueno, que hay que llevar la energía segura a gente que no tiene, o que hay que hacer que la energía sea barata y accesible para todos. Bueno, cuando logramos hacer políticas de ahorro y de eficiencia energética, no solo consumimos menos energía, por lo cual reducimos las emisiones, sino que le llevamos hacemos que personas que no tienen energía tengan mayores posibilidades de acceder a energía porque necesitan menos energía para satisfacer sus necesidades y le llevamos mejores servicios a la población. Tenemos que hacer que una persona, en vez de cómo le llevamos más gas o más leña o lo que sea para darle calor, no, bueno, ¿cómo aislamos su casa para que no pierda todo ese calor y no tenga que gastar plata en energía que a veces es cara y escasa? Bueno, las políticas de eficiencia y ahorro son como eso que nos permite relajar las restricciones y las tensiones de política energética, porque contribuyen a la seguridad energética, contribuyen a la equidad energética, haciendo que la gente gaste menos plata en energía y también reduce el consumo de energía y por lo tanto las emisiones. Em, entonces vemos cómo la transición energética abre oportunidades en cuanto a repensar cómo hacemos las cosas y particularmente hacernos preguntas, ¿no? Estas preguntas de la energía para qué, em, nos invitan a preguntarnos básicamente de dónde viene nuestra energía, para qué la vamos a usar y hacia dónde vamos a llevar la transición energética. Hay un autor que me parece súper interesante, es argentino, se llama Pablo Bertinat, y él lo que dice y lo que marca es algo muy cierto, que es muchas veces más difícil discutir cómo no consumir energía en lugar de dar rienda suelta a una demanda sin sentido y meternos como prioridad en la agenda de que tenemos que producir energías de fuentes más limpias. ¿Por qué? Porque pensar en consumir menos es disruptivo.
aun cuando todas estas políticas de eficiencia generen trabajo, muchas veces queda invisibilizado. Para un político es mucho mejor inaugurar un parque de energía eólica que algo invisible, que es que las personas ahorren energía. Eso no se ve, no puedes cortar una cinta e inaugurar un ahorro de energía. Sin dudas, es algo que garpa menos en cuanto a que es invisible porque las personas no valoramos tampoco la energía, no sabemos ni de dónde viene, ni cuánto gastamos, ni demás, pero a medida que vayamos llevando más conciencia a la población sobre de dónde viene la energía y los impactos que genera, las políticas de eficiencia van a poder tener mayor peso en las agendas políticas. Entonces, un poco como para ir terminando, un poco pensar en estas oportunidades, ¿no?, que traen estas discusiones de las transiciones energéticas. Veíamos al principio cómo las transiciones energéticas anteriores fueron guiadas por el descubrimiento de fuentes más potentes o de cambios tecnológicos que reducían costos. Descubrimos el carbón, genial, le dimos al carbón. Descubrimos el petróleo, listo, le dimos al petróleo. Descubrimos el gas, le dimos al gas. Esta es la primera transición energética guiada por un propósito diferente. Bueno, nada más ni nada menos que la supervivencia de nuestra civilización, ¿no? Digamos, estamos preguntándonos por qué queremos hacer esta transición y no se está dando simplemente porque estamos descubriendo un nuevo recurso o una fuente nueva de energía. Estamos haciendo lo posible para desarrollar nuevas fuentes de energía. Em, y lo interesante es que en cada rincón del planeta tiene energía renovable, es decir, cada país en su geografía tiene agua, tiene viento, tiene sol, tiene biomasa para generar electricidad, tiene energía geotérmica en las zonas más volcánicas, entonces tiene residuos que por ahí se pueden convertir en biogás. Digamos, las energías renovables nos abren una oportunidad de preguntarnos cómo podemos descentralizar la generación de energía, cómo podemos producir energía en el punto de consumo y cómo podemos hacer más accesible la discusión de la energía, porque hasta ahora vivimos en un paradigma donde la energía está generada en grandes puntos de generación, se transporta en muchos kilómetros y se consumen en grandes centros de consumo. Acá se habilita la discusión de pensar cómo reducir la escala, cómo podemos producir energía en nuestros hogares, en nuestros barrios, de forma comunitaria, cómo podemos democratizar la discusión alrededor de la energía y que no sea solo una discusión en la que puedan participar grandes grupos económicos. Spoiler, o sea, lamentablemente esto no es lo que pasa. Incluso dentro de la narrativa de la transición energética, está gobernada por grandes corporaciones que quieren venderle tecnología a todo el mundo, que quieren vender sus autos eléctricos, que quieren vender sus aerogeneradores o sus baterías o sus paneles solares. Digo, incluso en la narrativa de las transiciones energéticas, por más que estemos hablando de fuentes alternativas, la geopolítica y los intereses económicos juegan un rol muy importante. Entonces, lo que, como lo que tenemos que pensar es que ese horizonte hacia dónde podemos ir va a ser una conjunción de aquello que sea deseable, es decir, estos horizontes a los cuales queremos ir, estas discusiones que se habilitan gracias a discutir qué queremos hacer con nuestra energía, ese horizonte que se junte lo deseable con lo sustentable, con lo factible. Digo, a veces por ahí nos imaginamos que de acá a 10 años podamos dejar de usar petróleo, por ejemplo. Bueno, ¿es eso factible? ¿En cada país será posible? Bueno, el horizonte viable va a ser aquel que conjugue lo deseable con lo sustentable, con lo factible, y eso va a ser distinto y único en cada país, porque cada país tiene un punto de partida diferente, como veíamos al principio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, un mapita de opciones de distintas políticas que podemos hacer en cada país, siguiendo como recetario general. Sirve pensar las políticas energéticas de dos formas. Primero, las políticas de oferta y las políticas de demanda, ¿no? Por el lado de la oferta, bueno, desarrollar nuevas fuentes de energías, como veíamos antes, desarrollar pruebas piloto de energías de frontera, energías que todavía, tecnologías que todavía no son relevantes y que no hemos, y que no son, que todavía tenemos que escalar, desarrollar métodos de almacenaje de energía, desarrollar combustibles alternativos, cambiar toda la infraestructura. Todos estos son políticas de oferta, es decir, de cómo generamos energía, pero políticas tecnológicas, es decir, estamos hablando solo de tecnología. Entonces podemos pensar las políticas
de oferta y de demanda, pero también podemos agregar una variable más, que es decir, bueno, políticas desde lo tecnológico, pero también desde lo sociocultural. Lo que veíamos antes, ¿no? Una política de oferta, es decir, de cómo producimos energía, pero no desde lo tecnológico, sino desde lo sociocultural. Es decir, bueno, ¿cómo podemos democratizar la generación de energía? ¿Cómo podemos hacer que la generación de energía no esté en manos de grandes corporaciones, sino de comunidades, de barrios, de individuos? Esas son oportunidades y son discusiones y son políticas de oferta no tecnológicas, obviamente están relacionados con la tecnología, pero son más del palo sociocultural. Y algo parecido pasa con la demanda, ¿no? Políticas de demanda tecnológicas, bueno, la eficiencia energética, llevar la electricidad a donde hoy no está, cambiar la infraestructura. Pero ahí no se termina la discusión, como veíamos antes, si vamos a hacer todo eso para seguir haciendo casinos en Dubái, no tiene tanto sentido. De la mano también están estas políticas de suficiencia o de cambios socioculturales, donde entran las cuestiones de ahorro en la demanda de energía, la modificación en los patrones de consumo, cambio en los sistemas de valores y demás, el para qué. Entonces, bueno, para ir cerrando, entendimos en la primera parte que el desafío en el que estamos es gigante. Tenemos que reemplazar una magnitud de trabajo fósil que mueve a nuestra economía, que mueve a nuestras sociedades, que está detrás de cada cosa que hacemos. Eh, Accedemos a una batería de energía sin precedentes en la historia de la humanidad y de esa magnitud se trata el desafío que estamos emprendiendo, un desafío que nunca emprendimos antes en la historia. Además, lo tenemos que hacer mucho más rápido que antes, ¿no? Cualquier transición energética antes llevaba decenas de décadas, hoy lo tenemos que hacer en la mitad de tiempo o incluso mucho menos. Pero al mismo tiempo estamos ante oportunidades de igual magnitud. Hay energías renovables en todo el planeta, en cada rincón del mundo, y abre discusiones que eran imposibles sin estas tecnologías que las habilitan, ¿no? Llevar empleo a regiones que no lo tienen, generar energía en sectores que hoy la importan o la compran de otros lados. Y por otro lado, que tanto las políticas tecnológicas como las socioculturales van de la mano. La eficiencia energética es súper importante, así como es la suficiencia energética. Esto lo reconoce el último reporte del IPCC, donde aparece, se empieza a reconocer que la suficiencia es un concepto central para alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación. Sin embargo, las oportunidades y los desafíos están distribuidos de forma desigual. No es lo mismo la oportunidad de un país que tiene toda la tecnología y el financiamiento para innovar e invertir en aerogeneradores o en tecnología de punta, que un país que por ahí tiene que importar esa tecnología y que encima su economía depende de los combustibles fósiles, ya sea como el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Están ante oportunidades y riesgos muy desigualmente distribuidos cada país y tenemos que entender que la transición energética tiene que contemplar esa situación. Así que un poco con eso, habilitemos el espacio de preguntas, de charla, de debate. Les agradezco mucho por su atención y por su participación y muchas gracias. Abramos los micrófonos y charlemos un rato. Bueno, muchas gracias, Juani, por la tremenda presentación. Nada, como que me vienen muchas cosas a la cabeza, muchas preguntas también. Me quedo con algunas cosas que dijiste. Primero, entender que Latinoamérica tiene como una de las matrices energéticas más limpias de todas las regiones y creo que pensarse desde ahí también trae muchísimas oportunidades para nuestra región también. Em, Nada, como acá veíamos en la votación de que la mayoría de las personas creemos que Europa o como que el norte trae como grandes soluciones y yo creo y soy fiel, estoy convencida de que desde Latinoamérica también podemos como aportar mucho eh, a los grandes desafíos que requerimos como humanidad en la descarbonización de nuestra matriz, pero también en la seguridad energética, en poder entender esto como un tema de desigualdades. Así que nada, como muy, muy agradecida de la capacitación del día de hoy. Tengo preguntas, pero me gustaría como que quienes están acá pudiesen hacerlas, quienes tengan dudas, reflexiones, comentarios.
levanten la mano y abran el micrófono. Por ahí en el chat ponen una buenísima presentación, Juan, infinitas gracias por el conocimiento, 100 de 10, increíble, aprendí mucho. Así que nada, los invito a reflexionar o también a hacer sus preguntas en caso de que las tengan. Dale, Alicia. Hola, disculpen, creo que no puedo prender mi cámara, pero estuvo excelente la presentación, Juan Ignacio, Juani, me encantó. De hecho, todo, o sea, a lo largo de la presentación me puse a reflexionar sobre el tema del decrecimiento y cómo, claro, o sea, eh, quizás al comienzo, claro, con eficiencia se podría incluso hasta pensar un crecimiento económico, pero con bajas emisiones, lo que los europeos le dicen decoupling, ¿no? Pero de ahí es luego pensar, claro, o sea, ¿por qué seguir con esto? O sea, que genere menos emisiones, entre comillas, si hay eficiencia energética, si van a seguir haciendo esto de los casinos, un sobreconsumo demasiado injusto, ¿no? Mientras hay mucha gente que está sin energía. Entonces, quizás o sea, no sé si esto es pregunta o reflexión, pero quizás como pensar cómo también quizás, no sé si la palabra es combatir, pero o sea, cuestionar estas narrativas de esto de que pueda haber ay, no sé, ¿cómo se dice decoupling en español? O sea, que pueda haber el desacoplamiento, Desacople. el desacople, sí, el desacople entre el crecimiento el crecimiento económico y las emisiones, porque en realidad es un tema ya de que el PBI per cápita debería dejar de ser usado porque en verdad no, o sea, solamente está midiendo el crecimiento de una economía que no es sana, no, nunca va a ser sostenible, nunca va a ser sostenible que crezcan industrias tan, por ejemplo, la industria del tabaco, ¿no? Son industrias que deberían desaparecer incluso, que no deberían existir. Entonces, por eso me puse a pensar mucho en el decrecimiento, pero también, claro, como bien dices, es un tema, un cambio así de mentalidad total, ¿no? No solo de los políticos, sino también de toda la población, porque nos han metido en la cabeza que el crecimiento económico es bueno, que es bueno para todo el mundo, cuando en verdad beneficia a los más ricos. Entonces, nada, sí, se me viene esa reflexión en la mente, no sé qué opinas sobre ello también. Estás muteado. Ahí va. Bueno, justo tocaste uno de mis temas favoritos de debate. A ver, el desacople económico es esa idea que nos dice que podemos crecer nuestras economías mientras que podemos limpiar los impactos ambientales. Y normalmente cuando te muestran alguna evidencia para tratar de apoyar esa noción, lo que se muestra es que un grupo de países han logrado reducir su consumo de energía o sus emisiones de gases de efecto invernadero en el último tiempo, mientras que crecieron su economía. Lo cierto es que hay que hacer mucho doble clic en esa pregunta, ¿no? Para preguntarnos si el desacople es posible. Porque primero es preguntarnos desacople de qué. ¿Podemos reducir la emisión de gases de efecto invernadero? Quizás, sí. ¿A qué velocidad? ¿A qué magnitud? ¿Lo podemos hacer a la velocidad y a la magnitud que se necesita para estar dentro de los límites planetarios, para cumplir con el Acuerdo de París, para llegar a la carbono neutralidad? Ese es un punto. El segundo punto es que los países más ricos son aquellos que tienen la posibilidad hoy en día de crecer su economía y reducir sus emisiones, porque básicamente porque todas las industrias más contaminantes las han mudado a países con menores restricciones menores restricciones ambientales o menores regulaciones y mayores necesidades económicas, y tienen más de su economía basada en servicios, en finanzas o en cuestiones que no requieren tanta intensidad de energía, sino mayor conocimiento, uso de software y demás. Hay una cuestión en la cual esa discusión a veces le faltan varios doble clics, ¿no? Primero, ¿a qué velocidad, a qué magnitud? Segunda cosa, las emisiones de gases de efecto invernadero son uno de los impactos ambientales. Entonces, podemos reducir emisiones de efecto invernadero, pero como contracara estamos aumentando la extracción de minerales o el uso de cualquier otro insumo necesario para mover nuestra economía o la generación de impactos. Entonces, elegir solo una variable para demostrar que el desacople es posible tampoco pareciera muy convincente. Hoy no hay evidencia disponible suficiente que diga que que el desacople económico es posible.
Dicho esto, no es lo mismo esta discusión desde el norte global que desde el sur global. De hecho, los autores que hablan de decrecimiento, lo que siempre dicen, porque normalmente es una idea que ha venido del norte global, dicen el decrecimiento económico es para aquellos países que ya tienen niveles de PBI per cápita elevados, no para aquellos países que todavía tienen que satisfacer necesidades básicas. Y lo cierto es que hoy tenemos sistemas económicos que la única forma de satisfacer necesidades humanas que han encontrado es mediante el crecimiento. Si bien el crecimiento económico es una forma súper ineficiente de satisfacer necesidades, porque gran parte de ese crecimiento se la apropian unos pocos, hoy por hoy es una condición necesaria para satisfacer necesidades humanas, porque cuando la economía crece, hay más presupuesto para hacer políticas públicas, para destinar a políticas sociales, para invertir en infraestructura, para invertir en renovables, eh, para distribuir incluso, porque hay menos conflictos sociales, porque bueno, la gente se pelea menos porque hay una torta más grande para todo el mundo, entonces más o menos estamos todos mejores. Cuando la economía no crece, ya lo vimos en la pandemia, caos, déficit, deuda, después eso se traduce en debilidades macroeconómicas, entonces eh, yo creo que conviven dos discusiones, una de largo plazo, una de narrativa, una de horizonte, que es hacia dónde llevamos nuestras economías, para qué queremos que nuestra actividad económica funcione, pero hay unas cuestiones de corto plazo, de transición, en las cuales tenemos que resolver cosas ya y tenemos que decir, bueno, ¿qué hacemos ya con nuestra economía que indefectiblemente va a seguir creciendo si es que queremos reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y básicamente vivir en un planeta con condiciones más equitativas para las personas? Como veíamos antes, si queremos llevar electricidad a donde no llega, si queremos llevar infraestructura o servicios públicos a donde no están. Entonces, creo que las dos, como que convive una cuestión de largo plazo, de fondo, de narrativa, de preguntarnos el hacia dónde. Y el cuestionar los paradigmas actuales. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, las dos cosas son viables. Y respecto al desacople y al decrecimiento, esto que te decía, siempre es relevante pensar de dónde vienen las ideas y en qué contextos las podemos aplicar. Si estamos hablando de algo de corto plazo o de largo plazo, si es del norte, pensar cómo lo podríamos pensar para el sur y demás. Así que gracias, Alicia, por ese aporte súper relevante. No podemos hablar de energía sin hablar de geopolítica, no podemos hablar de energía sin hablar de desigualdad, no podemos hablar de energía sin hablar de patrones de consumo y de sistema económico. Gracias. Bueno, muchas gracias Alicia por la pregunta y a ti Juani por la completa respuesta. Me gustaría saber si alguien más tiene como preguntas, comentarios, si no me voy a lanzar yo a una última preguntita. Nos quedan, hola, yo tuve algunos problemas técnicos. A ver, mira, acá hay algunas preguntas en el chat. Em, Dice, Kimberly dice, yo tuve algunos problemas técnicos en una parte de la presentación, no puedo escuchar ciertas partes y por lo mismo no puedo encender el micrófono. No sé si hablaron de esto, pero me gustaría saber, en este contexto de conflicto entre Rusia y Ucrania, se sabe que existe una nueva crisis energética que está afectando a Europa. ¿Cuáles son las medidas que se están implementando? Es decir, ¿hay alternativas energéticas amigables o estas alternativas siguen en la misma línea? ¿Cuál es el panorama? Y después, Micaela dice, en torno al financiamiento de la transición energética en la región, ¿hay proyectos significativos a nivel internacional? Bueno, respecto a la primera pregunta, me parece que hay algo súper interesante, y es que empezamos a ver medidas que eran impensadas para Europa. ¿Se acuerdan en la Navidad después de la pandemia o en la crisis energética, que de golpe habían medidas de apagar las luces de los árboles de Navidad de las plazas, o de pronto en Italia o en Alemania diciendo, bueno, te permitimos poner el aire acondicionado o calefaccionar tu hogar hasta 20 grados? Si te descubrimos que estás calefaccionando a 21 grados, habían multas y demás. Cosas que eran como impensadas, pero de golpe nos empiezan a mostrar qué pasa cuando nos damos cuenta lo costosa que es la energía y lo inaccesible. Básicamente en momentos de crisis donde la energía escasea y los precios se disparan, empezamos a tomar conciencia de la energía. Normalmente no es o sea, justamente esa no es la norma porque no pagamos realmente el costo de lo que cuesta la energía.
gran parte del costo de la energía queda, queda externalizado, no, nadie lo asume, se va en contaminación, se va en gases de efecto invernadero, no entra en los costos de las empresas no pagan por esas emisiones, no pagan por esa contaminación, entonces pagamos, ni siquiera le pagamos, imagínense que ustedes producen algún bien, algún producto. En este caso, como si la Tierra, ¿no? Produjera combustible o petróleo o todos estos procesos geológicos que le dieron vida a estos combustibles fósiles. Nosotros no pagamos por todo ese proceso de producción. Lo único que pagamos es lo que le cuesta a una compañía extraer ese combustible, punto. O sea, no pagamos ni lo que sale ese combustible ni los impactos que genera. Pagamos una porción chiquita que es lo que le cuesta a una empresa extraerlo y quedarse con una ganancia, y lo que le cuesta al resto de las empresas transportarlo y quedarse con una ganancia. Nada más. Entonces, en estos momentos donde vemos que la energía es escasa, es conflictiva, es costosa, empezamos a ver cómo la toma de conciencia se traduce en medidas de ahorro, en medidas de suficiencia, en medidas de eficiencia energética. Esto debería ser la norma. O sea, siempre deberíamos poner mucho énfasis en este tipo de políticas energéticas. Entonces me parece que abre una oportunidad también para decir, che, se puede. O sea, estas políticas no las hizo, no sé, un país comunista, como podrían decir muchos que tome esas medidas. Los hizo Europa. Digo, entonces me parece súper relevante como para traer a la discusión. Y respecto a la pregunta de Micaela, que toma la cuestión del financiamiento, em, el financiamiento suele ser una de las barreras principales en los países con dificultades económicas, para poder dedicar recursos significativos en inversiones, ¿no? En inversiones de eficiencia energética o de nuevas fuentes, de cambio, renovación de parque, modernización y demás, infraestructura. Eh, Hoy el flujo de financiamiento está súper limitado. Normalmente cuando viene un financiamiento del norte, al menos hablo por lo que yo conozco que es Argentina, si viene un financiamiento de energía, viene atado a una tecnología. Es, por ejemplo, viene Alemania y te dice, yo te vendo una turbina alemana y además te doy un crédito para que compres esa turbina. O viene China y te dice, bueno, tomá, hacé una central nuclear, pero, y también, perdón, te doy el crédito para hacer una central nuclear, pero si es mía. Entonces, cada país trata de usar el crédito como una forma de vender su tecnología. Entonces, esto también es algo súper relevante a la hora de pensar esos flujos financieros, y también particularmente que el financiamiento no sea una profundización de la inestabilidad macroeconómica de los países. O sea, que ese financiamiento no venga en forma de deuda, sino que realmente venga en forma eh, que reconozca que estamos en un proceso en el cual las responsabilidades son comunes pero diferenciadas, y que básicamente ponga sobre la mesa la simetría que hay en la distribución de responsabilidades y desafíos que enfrenta cada país. No sé si he respondido a tu pregunta, pero la llevé para donde yo quise. Bueno, muchas gracias a esas dos preguntas. Creo que hablar de financiamiento también es sumamente importante, especialmente en el marco de la declaración de la RCOI. Y Daniel tiene levantada la mano, quedan unos minutitos, así que dale, Daniel. Muchas gracias. Eh, yo fui becario de la NASA y estudié emprendimiento y gestión de proyectos para el desarrollo y la innovación. Y gracias a eso actualmente tengo una cooperativa agroindustrial y exportadora y asociadas a gran mayoría Daniel, de organizaciones en Colombia. se escucha muy cortado Eh, tu micrófono. Me gustaría, Quizás puedes escribir la pregunta o intentar de nuevo. Voy a apagar mi cámara a ver si resulta mejor. A mí también se me hizo muy difícil escuchar. No sé si a todos les pasó lo mismo. ya ahora sí me escuchan. Ahí va mejor. Ya. Eh, bueno, en resumen, actualmente
He fundado y hago parte de la directiva de una cooperativa a nivel nacional acá en Colombia, donde tenemos agrupados y agremiados a un sinnúmero de organizaciones sociales y colectivos, donde estamos empoderando la transición y el desarrollo hacia el primer mundo de Colombia. eh, Desde lo que aprendí con la beca de la NASA, emprendimiento y gestión de proyectos para el desarrollo y la innovación, sé que existe un mecanismo que se llama políticas de actuación, lo que puede hacer. ¿Qué podemos hacer como latinos? Porque ya se viene la RCOI acá en Colombia y como colombianos acá a través de mi organización para aprender y promover. Creo que lo perdimos. Mm. Bueno, Daniel, si por ahí querés escribir en el chat, mientras si alguien Es más quiere hacer una pregunta. y se sale de la sala cada ratico. Quería preguntarte puntual, ¿qué podemos hacer colectivamente como país desde una organización de largo, gran alcance a nivel nacional que estamos en todo el territorio para transitar hacia las energías limpias desde el hacer, desde todas estas organizaciones sociales que estamos agrupados en un solo objetivo que es promover el desarrollo y la transición energética? ¿Qué se puede hacer con lo que hay de manera autónoma y autosuficiente? Gracias. Gracias, Daniel. Perdón, no entendí bien a qué organización hacías referencia o qué tipo a qué se dedicaban ustedes. Somos Sinergresco, somos la cooperativa integral agroin- agroindustrial y exportadora de Colombia. Somos una organización social sin ánimo de lucro que tenemos asociadas a su vez se podría decir que a la mayoría de organizaciones sociales y redes de voluntariado en el territorio nacional. Entonces, ¿qué podríamos hacer todos como colombianos para de manera autónoma, con nuestros propios recursos, nuestros propios conocimientos y nuestras propias tecnologías, actuar para detener el detrimento de lo que está pasando? Bueno, gracias Daniel por la pregunta. Me parece súper relevante que sea una red profesional de personas que están vinculadas a lo agroindustrial puedan asociarse con redes de personas que estén trabajando en proyectos de energías renovables, cámaras de producción, incluso también acercar a personas y asociaciones que trabajen en financiamiento. Cuando se unen los proyectos, cuando podemos llevar estas conversaciones y estas oportunidades a distintas cámaras industriales o a cámaras de profesionales o a sectores económicos o actividades y las podemos unir con oportunidades que nos presenten distintos proyectos de energía, particularmente haciendo red. Me parece que siempre la respuesta es hacer red y es pensar con qué actores hay que hacer red para hacer posibles las cosas. Bueno, tratar de hacer red con actores que puedan aportar financiamiento y con actores que puedan aportar soluciones, ya sea tecnológicas o soluciones que ayuden a poder trabajar en algún problema específico. Entonces, bueno, hacer el mapeo de problemas, el mapeo de actores y empezar a tener reuniones para identificar oportunidades, creo que siempre es la respuesta. Yo desde Argentina no podría decirte qué hacer en tu organización en Colombia. Seguramente la respuesta la tengan ustedes y el principal paso es justamente hacer red y poder llevar estas conversaciones al espacio de cada quien, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por tu pregunta. A ver, acá hay un comentario. No, por ahí aporto algo, digo, ahí todo lo que sea energía distribuida, energía comunitaria, abre las puertas a pensar proyectos de autogeneración de energía, ¿no? Cómo poder eh, unir inversores con distintos fondos y demás para hacer parques de energía que sean propiedad
copropietarios entre las distintas partes que invierten. Ahí normalmente los gobiernos locales y los gobiernos, sí, los gobiernos locales suelen estar interesados porque la energía suele ser comprada de otros lugares, entonces cada vez que hay proyectos que le dicen vas a dejar de comprar energía porque vamos a hacer un proyecto para generar energía, suele ser bien adaptado por los gobiernos locales y además suele haber mucho financiamiento internacional para ese tipo de energías. Entonces, es hacer red con los actores que estén trabajando en políticas públicas al respecto, energías distribuidas, renovables, comunitarias al respecto y con fuentes de financiamiento para ofrecerle proyectos atractivos. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza y creo que es lo más jugoso que podría decir en este momento. Mira, justo acá hay un comentario, ya estamos en la hora y creo que con esto podemos cerrar, pero hay un comentario que me gustaría destacar de Fernando Carrera que dice, hola, soy director y fundador de la ONG Bacomondo, que nos dedicamos a la cooperación internacional, profesional y humanitaria de diferentes ODS, enfocados principalmente al medio ambiente, crecimiento económico, equidad de género, educación de calidad, fin de la pobreza, entre otros. Nos pueden encontrar en internet fácilmente, así que quienes están acá pueden ir a buscarlo en internet. Dice, nosotros contamos con un proyecto de energía limpia a través de una granja que reutiliza el 100% de sus desechos. Por acá también, Daniel, te puede como ayudar esta experiencia, equivalente a una población de 500.000 de habitantes. Este proyecto está en Mérida, México, y nos encantaría poder compartirlo. Es uno de los varios proyectos que tenemos. Nos encantaría poder tener algún espacio para compartir más y sumar fuerza. Está buenísimo. De hecho, Fernando, te voy a dejar acá en el chat el mail de la RCOI, que lo estoy buscando porque nunca me lo acuerdo 100% de memoria, para que si quieren nos puedan escribir y poder compartir este proyecto en nuestras redes y en la conferencia. Así que, a ver si me dan un segundo. Acá lo voy a dejar en el chat. Y nada, agradecer a Juan Ignacio por su presentación, por su capacitación. Realmente aprendimos muchísimo, la gente se fue muy contenta, creo que fue sumamente necesario poder hablar también desde Latinoamérica, cómo percibimos la transición energética justa, qué es lo que está pasando hoy en día a nivel mundial, cuáles son los desafíos que se nos vienen. No todo es color de rosa cuando tenemos un recetario, de repente es muy complejo poder aplicarlo y en eso también hay bastantes desafíos, pero el pensar a Latinoamérica como una de las matrices más limpias también creo que nos entrega como oportunidades que no hay que no hay que dejar pasar en esta ventana que tenemos para poder avanzar rápidamente hacia la descarbonización, pero también hacia la justicia social y ambiental en nuestro territorio. Así que agradecer a quienes vinieron a la capacitación y agradecer a Juani por ello. Bueno, gracias Sofi por la invitación, gracias por quedarse, gracias por las preguntas y la manija. Nada, a seguir, a meterle, a formarse y a tomar las mejores decisiones que estén a nuestro alcance. Hacer red y eso, muchas gracias.